¿Me puedes escuchar? ¿Me creerías si te dijera que cosas que se creen imposibles ahora están sucediendo? ¿Qué vidas están siendo transformadas? ¿Qué cambios buenos están pasando en nuestra comunidad? ¿Sabes que tú eres parte de lo que está pasando? Más personas están escuchando el nombre de Jesús. Y todo esto pasó porque Dios usa nuestras manos para extender su reino. ¿Qué onda, Horizonte? ¿Cómo estamos? Qué chido tenerte en casa, un fin de semana más. Qué chido poder considerar la palabra de Dios juntos. Oye, y con ese mismo entusiasmo, ¿por qué no me ayudas a darle la bienvenida a todos los campus Horizonte que nos están acompañando, específicamente Horizonte Quilihuas? Pueden tomar su lugar. Este fin de semana es especial porque estamos celebrando el hecho que tendremos nuestra ofrenda de lo primero y lo mejor, y estamos emocionados porque sabemos que va a ser histórico para nosotros porque estamos emprendiendo algunos de los proyectos más ambiciosos en la historia de la iglesia. Vamos a iniciar 3 campus nuevos este año. Vamos a ir a Chapultepec, que como ya se dijo, la semana que viene va a ser la primera noche de visión, el domingo en la noche. Entonces, si vives al sur de la ciudad, acompáñanos, va a estar increíble. Después vamos a iniciar en Tijuana, vamos a iniciar en San Diego, vamos a comprar un terreno y construir para Horizonte Quilihuas. Vamos a construir un hogar para Lucía, una hermana de Horizonte que perdió su hogar en los incendios que tuvimos hace unos meses, y la gira de movimiento irá a 6 países diferentes. Entonces son proyectos grandes, ambiciosos, pero hemos decidido como una iglesia tener una fe atrevida. Pero junto con fe atrevida tiene que también haber generosidad extravagante para poder ver cómo Dios respalda esos pasos de fe, esos pasos de generosidad. Entonces, el día de hoy podemos juntar esfuerzos, juntar recursos y hacer una diferencia en nuestro estado, en nuestro país y hasta más allá. Entonces, como dije, hoy cerramos la serie de lo primero y lo mejor. Si tienes tu Biblia, ábrela al libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, quiero leerles una historia en Génesis 12 y realmente leerles 2 versículos en Génesis 21. Dice así, eso es súper famoso. Dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para todos. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a la casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Ahí estableció un campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y esa es la parte clave. Y Abraham edificó ahí un altar y lo dedicó al Señor que se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció un campamento en la zona montañosa situada entre Betel al oriente y Ai al oriente. Ahí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Después, si te puedes brincar en tu app o nada más seguirlo en pantallas, Génesis 21:32. Eso es mucho después y ahorita explico lo que sucede. Después de haber hecho el pacto en Beerseba con Abimelech, Abimelech partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar, a la tierra de los filisteos. Luego Abraham plantó un tamarisco, que es un árbol, en Beerseba, y ahí adoró al Señor Dios eterno. Padre, te pido que nos hables en esta tarde. Es nuestro deseo, como siempre, aprender de tu palabra. Y Padre, al unir nuestro esfuerzo y nuestra fe, y sé que hay personas que para ellos este día representa
un monumento como el de Abraham, Padre. Te pido que tú veas el sacrificio de los muchos, que tú respaldes las obras que tú nos has llamado a hacer y que tú recompenses a cada persona que vino listo a dar generosamente. En nombre de Jesús, amén. Todos recibimos promesas de parte de Dios. Para algunos son promesas súper específicas, como la de Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, te daré hijos, te daré descendientes, te daré esta tierra. Para algunos tienen promesas muy específicas de parte de Dios para quizás respaldo para un proyecto en particular, o que Dios te ha dado a ti un llamado muy específico, o quizá Dios te ha dado una promesa referente a alguna relación o como ya dije, algún proyecto, que tienes promesas muy específicas, o quizá tú simplemente como hijo de Dios tienes promesas que tenemos todos, que Dios promete usarnos, que Dios promete darnos propósito, que Dios promete que si estamos dispuestos y disponibles, Él nos puede usar para hacer una diferencia grande en este mundo. Siempre que recibimos una promesa de parte de Dios, se mide en el sacrificio que tenemos, cuánto creemos en esa promesa. Les uso como ejemplo la vida de Abraham. Abraham recibió la promesa de parte de Dios y lo primero que hizo es que construyó un altar para adorar. Ahora, para ti y para mí ya han pasado tantos años que eso es un poco ajeno a nuestra cultura. Pero en el Antiguo Testamento, la forma que las personas mostraban gratitud a Dios es que edificaban un altar que era realmente como un montón de piedras, y ahí mataban un animal. Ahora, después de Jesús y después del Nuevo Testamento, eso obviamente no es una práctica que aún acostumbramos, pero la idea es la forma que muestro gratitud a Dios es a través de un sacrificio. Y de hecho, la palabra ofrenda, de donde proviene lo que nosotros hacemos aquí con nuestro dinero en la iglesia, y sacrificio son sinónimos. Lo que hacían es que ofrecían como ofrenda un sacrificio animal. Tenían dos formas en las cuales en la antigüedad se ofrendaba. Se ofrendaban con dinero o bienes llevándolo a el templo, pero también una de las formas que ellos hacían una ofrenda a Dios era a través de un sacrificio animal. Por ende, toda ofrenda debe de implicar un sacrificio. Explico lo que quiero decir con esto. El corazón de una ofrenda es que nos cueste. Hay una historia donde está David y va a hacer una ofrenda a Dios, y la persona le dice: yo te quiero regalar los animales para la ofrenda, pero David dice: no me puedes regalar los animales porque esto tiene que costarme a mí personalmente, porque si no me cuesta a mí, deja de ser una ofrenda. Una ofrenda implica un sacrificio. Cada sacrificio es una ofrenda, pero no siempre que damos es una ofrenda. Si damos lo que sobra, si damos de tal modo que no implica un sacrificio personal, si damos de tal modo que no tenemos que ir más allá de nuestra zona de confort, ok, si es un regalo y Dios honra eso y Dios es también glorificado por eso. Pero una ofrenda es cuando es un sacrificio personal. Y Abraham hizo 5 altares diferentes. Él tenía una vida en la cual él se detenía a hacer un sacrificio para Dios. Para nosotros la ofrenda de lo primero y lo mejor es una especie de altar. Es un momento en nuestro año donde decidimos detener lo que estamos haciendo y creer en las promesas de Dios para nuestra vida, y dar como un acto de fe, creyendo que Dios va a cumplir lo que Dios ha prometido. No sé qué es lo que Dios te ha prometido a ti como individuo, pero nosotros como iglesia, nosotros como congregación, nos ha prometido que vamos a poder hacer una diferencia no solamente en Ensenada, sino más allá. Y es algo que ya hemos experimentado a través del internet y las prédicas y la música, pero ahora es algo que estamos creyendo que Dios nos va a permitir hacer una diferencia, iniciando más campus y plantando más iglesias en diferentes partes de la ciudad, y más bien de la ciudad y del país y del mundo. O sea, ya estamos saliendo, gracias a Dios, del país. No nos estamos yendo muy lejos geográficamente, pero si estamos iniciando algo en otro país. Y cuando creemos la promesa
de Dios, la respuesta debe de ser sacrificio. Es más, la fe y el sacrificio van de la mano. Abraham creyó la promesa y lo primero que hizo es que se sacrificó. Cuando realmente crees lo que Dios tiene para ti, te sacrificas por ello. Y no solamente hablando en el aspecto de ofrenda en la iglesia, en general. Si tú crees que Dios tiene para ti una oportunidad de empleo, tú te sacrificas, tú te esfuerzas, tú tienes el mejor empeño que puedas tener. Si tú crees que hay una promesa para ti relacional, tú te esfuerzas, tú te sacrificas, tú haces todo lo posible para prepararte para esa relación. Cuando tú crees que Dios te va a enviar algo, cuando tú crees en las promesas que Dios tiene para ti, el resultado siempre es sacrificio, siempre es darlo todo por esa promesa que has recibido. Es más, yo diría que si dices tener fe pero no es respaldada por una vida de sacrificio, yo cuestionaría si realmente tienes fe, porque la fe genuina lo da todo para ver esos sueños y esas metas y esos propósitos y esas promesas cumplirse en tu vida. Tengo 5 puntos para nosotros basados un poco en el primer pasaje que leí, que es que Abraham hacía estos altares, pero después leí que también plantó un árbol. Ahorita les menciono eso en el segundo punto, pero lo primero que quiero decir es que Abraham creyó en la promesa antes de recibirlo. Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y yo te voy a hacer padre de muchas naciones. Ahora, Abraham tenía 75 años. Su esposa tenía 10 años menos, tenía 65 años. Los dos ya estaban más allá de la edad de tener hijos. Dice en Romanos que el cuerpo de Abraham estaba como muerto. Te imaginarás qué es lo que quiere decir eso. Abraham sufría y en ese entonces no había la tecnología para ayudarle a poder tener hijos, y Sarai, su esposa, ya había pasado la edad de la menopausia y ya no estaba ella físicamente en un estado para poder tener hijos. Sin embargo, Dios les promete no solamente que iban a tener un hijo, sino que van a tener una descendencia tan grande. Uno, que iban a ser innumerables, y dos, que todas las naciones del mundo iban a ser benditas por él. ¿Y qué es lo que hacen? Adora. ¿Qué es lo que hace? Hace un altar. ¿Cuándo? Desde el momento que recibe la promesa. No se espera que la promesa se efectúe. El momento que recibe la promesa, él decide adorar, él decide hacer un altar. ¿Y sabes? Pasaron 25 años desde el momento que se dio la promesa hasta el momento que nace su hijo legítimo. ¿Qué nos demuestra eso? ¿Qué es lo que hubiera pasado si Abraham se hubiera esperado para adorar hasta empezar a ver resultados? Hubieran pasado 25 años, pero la mentalidad de Abraham es: he recibido una promesa, y con el simple hecho que he recibido una promesa, eso es suficiente para provocar en mí adoración, es suficiente para provocar en mí agradecimiento. Y sabes que tú quizá has recibido una promesa y aún no has visto el crecimiento, y aún no has visto el resultado, pero ¿sabes qué? El simple hecho que hayas recibido una promesa, cuando realmente la crees y cuando realmente tienes fe, empiezas a reaccionar con agradecimiento, y empiezas a reaccionar con adoración, y empiezas a reaccionar con generosidad. ¿Por qué? Porque entiendes que aunque todavía no se ha efectuado la promesa, el simple hecho que Dios te habló, el simple hecho que Dios se presentó, el simple hecho que Dios te ha dado un llamado a tu vida, es suficiente para empezar a adorar a Dios. Si tienes que esperar a ver los resultados para empezar a sacrificar, quizá van a pasar muchos años antes de que empieces a adorar. Empieza a adorar no cuando veas la respuesta, sino desde antes. Empieza a adorar no cuando veas crecimiento, sino antes. Empieza a adorar no cuando veas la promesa cumplida, sino antes. Abraham creyó en la promesa desde antes de recibirla, y por eso él hizo este altar y él adoró a Dios. Número 2, él creyó que la promesa iba a perdurar.
Entonces Abraham recibe la promesa y en el capítulo 21, nace Isaac, nace su hijo, del cual iban a venir sus descendientes. Pasaron 25 años y no quise leer todo el capítulo porque es un poco largo, pero después de que nace Isaac, en vez de construir un altar, como ya lo había hecho, Abraham construyó 5 altares, decide plantar un árbol en adoración. De hecho dice, planta un árbol y adora. ¿Por qué? Voy a hablar un poco más de eso en el punto número 3. Pero me demuestra que cuando nace Isaac, Abraham no solamente lo veía como una promesa cumplida, lo veía como el inicio de todo un suceso, porque aunque la promesa se cumplió, no había terminado de cumplirse, porque la promesa no era te voy a dar un hijo, punto final. La promesa era te voy a dar un hijo y de su simiente serán benditas todas las naciones del mundo. Entonces la promesa no era únicamente que Sara iba a dar a luz a sus 90 años y Abraham a sus 100 años. La promesa era que después de nacer iba a continuar provocando bendición en su vida, bendición en la vida de otras personas. La promesa no era un suceso que se acabó, era una fábrica de bendiciones para más personas, y dice que iban a ser benditas todas las naciones del mundo, y eso se iba a cumplir primordialmente en Jesús, que Jesús iba a ser un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, y a través de Jesús iban a ser benditas todas las naciones del mundo. Pero lo que Abraham entendía es que la promesa no se terminó, no se caducó, no se cumplió por completo, inició, pero faltaba mucho por suceder. Entonces, ¿qué es lo que hace? Siembra un árbol. Me encanta esta imagen, porque lo que está haciendo, él ya tenía 100 años, él está creyendo que su hijo va a recibir el esfuerzo, el sacrificio que él hizo al plantar un árbol. Ahora, eso es importante porque si lees el libro de Génesis, el próximo capítulo Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo, el único hijo, el que tú amas. Hablando de lo primero y lo mejor, ¿no? Qué sacrificio tan más difícil, qué ofrenda tan más dolorosa, que Dios le pidió: dame lo mejor que tienes, dame a tu hijo, tu único hijo, el hijo que tú amas. Sin embargo, nos dice el Nuevo Testamento que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, sabiendo que Dios era capaz de resucitarlo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él creía que la promesa iba a continuar. Él creía en la promesa completa, que no solamente iba a nacer, sino que iba a crecer, que no solamente iba a nacer, sino que iba a tener descendientes, que no solamente iba a nacer, sino que de su simiente iban a ser benditas todas las naciones del mundo. Ahí te va. Tienes que empezar a creer que cuando las promesas de Dios se cumplen en tu vida, no son de efecto inmediato, son de efecto continuo, y empezamos a ver beneficios de las promesas de Dios a largo plazo, continuamente, no solamente el momento que inicia a efectuarse la promesa, sino por mucho tiempo. Lo que me brincó a la mente de eso, como para explicarlo, es, no sé si sabes cómo funciona el rollo de las regalías, pero tú puedes escribir un libro, tú puedes componer una canción y puedes recibir regalías mucho después de que ese libro o esa canción se escribe. ¿Por qué? Porque se sigue teniendo efecto. La gente sigue comprando el libro, la gente sigue escuchando la música. Algo que se me hizo impresionante que leí hablando de regalías es que los Beatles, entre los 4, que ya varios fallecieron, pero su familia sigue recibiendo dinero, reciben $71 millones al año en regalías. Algunos de esos ingresos son de canciones que ellos escribieron hace más de 50 años. La canción se escribió hace 50 años, pero sigue siendo consumida y por ende sigue produciendo algo. Abraham entendía
que la bendición, la promesa que él iba a recibir, iba a seguir provocando bendición por generaciones, en generaciones, en generaciones, en generaciones. Entonces él planta un árbol con un acto de fe, sabiendo: Dios no solamente me dio a mi hijo, sino que me va a dar también la certeza de que mi hijo va a crecer, de que mi hijo va a tener más descendientes, de que mi hijo va a ser protegido por Dios, de que como Dios dijo, no solamente tendré un hijo, sino que tendré una nación. No solamente voy a tener descendientes, sino que voy a tener descendientes que van a bendecir a todas las naciones del mundo. Y de cierta forma la promesa de Dios para Abraham sigue provocando bendición para él, porque es a través de su simiente que son benditas todas las naciones del mundo. Pero esas regalías no solamente son para Abraham, sino que son para nosotros también, porque a través de la obediencia de Abraham y de la fe de Abraham, tú y yo seguimos recibiendo bendiciones de algo que él hizo hace 4000 años, de confiar en Dios, de creer en Dios, de estar dispuesto a seguir los mandatos de Dios y de creer que Dios le iba a dar, no solamente le iba a dar a su hijo, sino que Dios le iba a dar todo lo que necesitaba, que la bendición iba a perdurar, que la promesa no iba a caducar, que la promesa iba a seguir teniendo resultados a futuro. Amo esa imagen de un árbol que no solamente recibes tú, reciben generaciones futuras. No solamente eres bendecido tú, son bendecidas generaciones futuras. Eso me lleva a mi tercer punto. Abraham creyó que la promesa era para futuras generaciones. Me encanta esa imagen que planta un árbol. Hay un proverbio griego que dice: una sociedad crece cuando los ancianos siembran árboles sabiendo que jamás se sentarán bajo su sombra. Una sociedad crece cuando los ancianos siembran árboles sabiendo que jamás se sentarán bajo su sombra. Abraham tenía 100 años. Abraham no iba a disfrutar ese árbol. Abraham no sembró ese árbol para su propio beneficio. ¿Por qué sembró un árbol? Porque él dijo: un día mi hijo va a crecer. Porque él dijo: un día voy a tener nietos que van a comer del fruto de este árbol. No lo estaba haciendo para su propio beneficio, lo estaba haciendo creyendo en el beneficio que iban a tener otras personas. Sabes, hablando de lo primero y lo mejor, y hablando de los proyectos que tenemos para este año, sabes, el acto de generosidad que vamos a hacer ahorita es para que otras personas puedan ser bendecidas por nuestra inversión. Abraham no lo hizo para él, Abraham lo hizo para sus hijos, y Abraham lo hizo para sus nietos, y Abraham lo hizo para sus bisnietos, y Abraham lo hizo para personas que él jamás iba a conocer en persona. Sabes, me pongo a pensarlo y me pone muy sentimental, porque realmente eso de iniciar iglesias es un plan muy a largo plazo. O sea, el plan no es únicamente como que empezar algo y ver si funciona. No, realmente nos estamos estableciendo en Quilihuas, en Monterrey, en Mexicali. Estamos pensando en generaciones. O sea, realmente es nuestro deseo que literal en generaciones de ahorita haya personas que conozcan a Jesús, inclusive después de que tú y yo ya hayamos muerto y estemos en el cielo con Dios, que nuestra inversión ahorita siga teniendo fruto, siga cobrando regalías, ¿no? y pienso mucho en Tijuana. Me pongo a pensar y digo, ¿cómo será en 70 años que Horizonte Tijuana esté celebrando su aniversario número 70? Y tú y yo ya estamos bien muertos, quizá, no sé. Yo creo que sí, quizá no. Y que en así muchísimo tiempo en el futuro, ¿cómo será la casa de Lucía? Que ahí crezcan bisnietos quizá, que tú y yo no vamos a conocer, pero que nosotros, por decirlo así, plantamos un árbol, que tú y yo, por decirlo así, creímos no en un beneficio propio. Tú y yo creímos que podemos hacer una diferencia en la vida de una familia por años, por generaciones, que tú y yo podemos hacer una diferencia en una ciudad, no por años, por generaciones, que podemos sembrar un árbol sabiendo que a nosotros no nos va a tocar sentarnos debajo de esa sombra, pero nuestros hijos sí, y nuestros nietos sí, y gente en Tijuana sí, y gente en San Diego sí, y gente en Chapultepec sí.
Gente, en Quilío así estamos haciendo un acto de generosidad, no para nuestro propio provecho. Y amo eso, amo ese proverbio griego, que tú sabes que una sociedad ha crecido cuando aprende a sembrar árboles cuya sombra no van a disfrutar. Ahora, no significa que no hay un beneficio para ti y para mí, pero lo que sí estoy diciendo es que los recipientes primordiales de nuestra generosidad serán otras personas. Los recipientes principales de nuestro sacrificio serán personas que tú y yo ni siquiera hemos conocido aún. Pero aprendamos del ejemplo de Abraham, que él sembró un árbol no para su propio beneficio, sino para el beneficio de otras personas. Ahora, si hay un beneficio para ti, si hay una recompensa para ti. Ese es mi punto número 4. Abraham creyó que la promesa era para su eternidad. Ahora, eso no es un principio que viene explícitamente en esta historia, pero es algo que Jesús enseña, que es que cuando tú das económicamente, tú estás invirtiendo en tu eternidad. Dice Mateo 6:19: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Lo que está diciendo Jesús es que hay dos opciones con tu dinero: lo puedes utilizar en este mundo o puedes invertirlo para el próximo mundo. Puedes almacenar tu dinero en un lugar donde es incorruptible. Cada vez que tú das, estás provocando una recompensa eterna. Estás invirtiendo en tu futuro. Estás enviando tu dinero a otra vida. Hay una película muy famosa, se llama It's a Wonderful Life. No sé cómo se llama en español, es antigua, será de los años 50 quizá. Y una persona que no tengo tiempo para explicarles la trama, pero una persona tiene en su escritorio un cuadro que dice: lo único que puedes retener es lo que regalas. Me gusta eso, que cuando tú mueres vas a perder absolutamente todo lo que tengas en esta vida, excepto lo que regalaste. Porque cada vez que tú regalas algo, cada vez que tú das, cada vez que tú eres generoso, estás sembrando una recompensa eterna. Entonces lo que tú pretendes acumular, pierdes, y de lo que tú te desprendes, lo retienes. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Me gusta como lo dice Wes Bentley, un misionero que es muy amigo de nosotros. Dice: la salvación es un regalo de Dios, pero las recompensas son el resultado de los sacrificios que haces en este mundo. Tú vas al cielo al confiar en el sacrificio de Jesús en tu lugar por tus pecados, y no hay nada que nosotros podamos aportar para eso. Pero la Biblia es clara que cuanto más sacrifiques en esta vida, más te estás preparando para las recompensas de la vida venidera. Y la Biblia habla muchísimo de esto, que cada sacrificio que tú haces en este mundo está siendo enviada al cielo. Estás almacenando en el cielo recompensas para la próxima vida. Punto número 5, con eso termino. Abraham no solamente creyó en la próxima generación, no solamente creyó que estaba él invirtiendo en su eternidad. Número 5, Abraham creyó que la promesa era para su presente. Para su presente. Abraham no solamente estaba creyendo en la próxima generación, en el futuro, en lo que Dios iba a hacer, en que los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos iban a ser de bendición, sino que Abraham también confió en su presente. ¿De qué forma? Cuando planta un árbol, es un acto de fe también. ¿Por qué? Porque estaba creyendo en la promesa de Dios, que le decía: te daré esta tierra como herencia. Tú no plantas un árbol en un jardín ajeno. Imagínate que cruzas la calle y empiezas a sembrar un árbol en la casa de tu vecino. ¿Qué te diría? ¿Qué haces? Esta es mi casa. Únicamente siembras un árbol en una propiedad que es tuya. Él estaba creyendo al sembrar en ese árbol, no solamente que futuras generaciones iban a ser bendecidas,
Él estaba diciendo: yo creo el día de hoy que esta promesa es real y me estoy apropiando de esta tierra que Dios me había prometido. Les leo un versículo de esos, Filipenses 4:15 al 17. Como saben, filipenses, ustedes son los únicos que me ayudaron económicamente cuando llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estaba en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda una vez más. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. La generosidad es de bendición para otras generaciones. La generosidad será de bendición para personas que tú y yo quizás jamás conozcamos. La generosidad es creer que nuestros hijos y nuestros nietos podrán tener una mejor vida, una mejor experiencia por conocer a Jesús más por nuestros sacrificios. Pero la generosidad también resulta en una recompensa para nosotros. Pablo le dice a esta iglesia: ustedes me ayudaron económicamente 2 veces. No les estoy diciendo eso para que me vuelvan a ayudar, les estoy diciendo para que sepan que les espera una recompensa por su generosidad. Cuando nosotros damos, estamos creyendo también que Dios nos va a respaldar aquí y ahorita. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en su proyecto, estamos invirtiendo en su reino. No sé si alguna vez has comprado alguna acción para la bolsa de valores, pero me gusta esa idea, que tú puedes invertir un poco y te hace parte dueño de esa empresa, porque tienes una acción. Y literal puedes comprar una acción de Apple y eres 0.0000001% dueño de Apple, pero dueño eres, ¿no? Y si le va bien a la empresa, te va bien a ti. Y si le va mal a la empresa, te va mal a ti. La generosidad, la ofrenda, el sacrificio es como comprar una acción en el reino de Dios. Te apropias del proyecto. ¿Sabes? Es un poco extraño decirlo así, pero sí lo creo. Cuando tú das, Horizonte no solo es la iglesia a la cual vas, es tu iglesia. Te apropias de ella. Entonces, esta es mi casa. Yo estoy haciendo una diferencia en el mundo a través de lo que Horizonte está haciendo. ¿Por qué? Porque Horizonte está haciendo lo que está haciendo gracias, quizá en 0.001%, pero gracias a mi generosidad es que estas iglesias se están plantando. Gracias a mi generosidad es que estas vidas están siendo transformadas. Gracias a mi generosidad es que el mensaje de Jesús está llegando a nuevos lugares y nuevas personas, y es gracias a mi generosidad que se está haciendo una diferencia. Y sabes, amo esa idea de apropiarte, de que Abraham dijo: este es mi terreno, esta es mi casa, aquí voy a plantar un árbol, aquí voy a creer en las promesas de Dios, no solamente para un mejor futuro, no solamente para que Dios haga cosas increíbles el día de mañana. Voy a creer que inclusive hoy, cuando yo doy, estoy declarando: yo creo en las promesas de Dios. Cuando yo doy, estoy diciendo: yo creo que lo que Dios va a hacer va a ser grande y va a tener repercusiones eternas. Y yo sé que sí estoy invirtiendo en recompensas eternas. Yo sé que estoy mandando mi dinero a un lugar donde no se corrompe y donde los ladrones no entran, pero también estoy creyendo que me estoy colocando aquí y ahorita en un lugar donde estoy haciendo una diferencia y estoy marcando la vida de personas que no conozco, pero voy a hacer una diferencia, y mi vida tiene un propósito, y mi trabajo tiene un fin, y mi generosidad va a transformar y cambiar. Escúchame bien, el resto de tu vida, tu inversión va a tener regalías. Porque lo que tú y yo hagamos ahorita para iniciar Horizonte Tijuana, Horizonte San Diego, Horizonte Chapultepec, para tener un lugar permanente, para Quiliguas, para bendecir a Lucía, para ir a diferentes lugares, ¿sabes? Es el sacrificio que hacemos una vez, y eso ahí queda. Y en 100 años, primero Dios, que una persona conozca a Jesús en Horizonte Tijuana va a ser en parte gracias a que tú diste, a que tú participaste, a que tú fuiste parte de.
¿Sabes? El dar te hace partícipe. Lo que dice Pablo, quiero que sepas que tú participaste en que yo pudiera llevar el evangelio a otras partes del mundo, y ahora quiero que sepas que a ti te toca una recompensa, y quizás la recompensa es que Dios abra las puertas del cielo y te bendiga y te respalde y te prospere, y abra puertas en tu negocio, y abra puertas en tu familia, y abra puertas en tu entorno, y que tú puedas crecer económicamente abundantemente gracias a ese sacrificio. Yo estoy creyendo para ti, estoy creyendo que Dios te va a prosperar, te va a aumentar, te va a ampliar. Pero quizá la recompensa es aún más grande que esa. Quizá de aquí a 10,000 años en la eternidad te toparás con alguien que 100 años de ahorita conoció a Jesús en Horizonte San Diego, y se va a acercar contigo y dijo: ah, tú fuiste de las personas que creyó en Horizonte San Diego. Pues yo soy aquí porque tú creíste en ese proyecto, y las recompensas que tendremos ni siquiera seremos capaces de medirlas, porque no es algo que sucede ahorita únicamente, es una promesa que sigue produciendo, y no es un suceso, es una fábrica. No es algo que sucede una vez y se cierra, es algo que empieza, es una promesa que empieza, pero empieza a fabricar más bendición, y empieza a fabricar una diferencia, y empieza a hacer un cambio en la vida de las demás personas. Y eso es lo que me vuela la cabeza. Tú y yo estamos participando de algo eterno. Tú y yo no estamos invirtiendo en algo temporal, estamos invirtiendo nuestro esfuerzo, nuestras lágrimas, nuestro tiempo, nuestro dinero, que sé que te ha costado. Sé que el dinero no te lo regalan. Sé que hay personas aquí que han trabajado duro, largas horas, que están estudiando y trabajando al mismo tiempo, y tú llegas con tu ofrenda generosa y tú dices: esto me costó mucho. Quizá hablando de cantidad no es mucho, pero ¿sabes qué? Va a hacer la diferencia en la vida de personas que tú no conoces, y estamos sembrando un árbol que provocará sombra para personas por generaciones, por años, y estamos creyendo que este momento es eterno, y este momento es especial, y este momento Dios lo ha plasmado en el corazón de cada uno de nosotros para poder hacer una diferencia enorme. Dios está haciendo algo enorme, y tú y yo tenemos el privilegio y el honor de apropiarnos del proyecto y decir: esta tierra es mía, esta iglesia es mía, Horizonte Tijuana es mío. Aunque no soy el dueño, Dios es el dueño, yo estoy participando, y eso me hace copartícipe también de las recompensas, copartícipe del fruto, copartícipe de la emoción. Vamos a hacer una diferencia. Ponte de pie. Padre, te doy gracias porque nos das la oportunidad de participar en lo eterno, que nos das la oportunidad de creer en un mejor mañana, que vamos a ver a cientos de personas que estaban lejos de ti conocerte. Ese es nuestro deseo y esa es nuestra petición. Queremos ser parte de lo que tú estás haciendo. Queremos invertir en tu reino. Queremos comprar esta acción. Queremos creer que creer en tus promesas va a provocar bendiciones para nosotros a largo plazo, pero provocará bendiciones para las vidas de personas que ni siquiera tenemos una idea. Estamos creyendo en esto, en tu respaldo. Estamos creyendo en esto, en tu bendición. Estamos creyendo esto, que no tenemos ni la más mínima idea de todo lo que tú harás a través del sacrificio de cada una de las personas que está creyendo que tú mereces lo primero y lo mejor, y que tu reino vale la pena, y que tu iglesia vale la pena, y que vamos a ir por más, y que vamos a seguir creyendo, vamos a ir creciendo, vamos a seguir aventurándonos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que lo dio todo por nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados, y si tú lo diste todo para que personas te puedan conocer, nosotros queremos darlo todo para que esas personas te puedan seguir conociendo, porque vamos a ir tras el pródigo, tras el perdido, tras el desilusionado, tras el que dejó de ir a la iglesia, tras la persona que es atea, tras la persona que se desamparó espiritualmente, tras la persona que quizá tiene años que dejó de ir a la iglesia, por la persona que
dejó de creer en ti, dejó de creer en la iglesia, dejó de creer en el amor, dejó de creer en la esperanza. Esas son las personas que estamos diciendo: Dios, danos una oportunidad de alcanzarlos. Dios, danos una oportunidad de ir tras ellos. Dios, danos una oportunidad de creer en un mejor futuro para ellos, y que nuestra ofrenda y generosidad y dinero vaya muchísimo más allá de donde puedan llegar nuestras manos, porque cuando sumamos el esfuerzo de muchos, creemos que tú lo ves y tú respondes y tú recompensas y tú respaldas, y eso es lo que estamos creyendo para cada uno de esos proyectos. Padre, prospera, bendice, multiplica todo lo que entrará este fin de semana para que más personas te puedan conocer, porque ese es nuestro deseo. En nombre de Jesús, amén. Vamos a adorar a Dios juntos.